inicio con esta, es necesario una vez un problema o un tema de comunicación exponer a una especie, hay que definir una estrategia. Vamos a partir precisamente de un plan de comunicación ya definido en una organización. Y yo necesito generar una estrategia de algo que va incluido en ese plan de comunicación organizacional o de la... Entonces hay que definir una estrategia y tener una acción clara que hará que la promoción de ese tema en específico sea exitoso dentro de esa estrategia. Una vez tengamos claro que debemos crear una estrategia, necesitamos una investigación. Necesitamos hacer un diagnóstico sobre ese tema en específico. Debemos tener una información en la cual podamos definitivamente definir cuál es el problema de comunicación, ¿no? Cuál es la problemática de salud. En este caso, si es un tema de salud pública, ¿cómo lo vamos a abordar? Entonces, esa investigación, ¿cómo la vamos a organizar? Esta investigación debe tener unos puntos básicos para empezar a hacer el levantamiento de ello. Datos del problema. Estoy aquí abordando todo este tema de la estrategia partiendo de cosas o de situaciones totalmente claras y estamos hablando de un problema de salud para que ustedes también se contextualicen un poco. Entonces, para el análisis o para el levantamiento de esa información yo tengo que empezar a tener claros, por ejemplo, datos del problema. Tipo de enfermedad o situación a tratar en la población a la que afecta esta problemática. Entonces, por ejemplo, el suicidio, por decir cualquier cosa. Entonces, ¿en qué población es más frecuente el suicidio? ¿Cómo está afectando el suicidio en determinadas zonas o digamos en determinado tiempo en el año? Este tipo de problemática. Ahí estamos ya identificando el problema como tal de fondo. El problema, el suicidio. Datos de las personas, entonces la caracterización, lo que hemos venido hablando, lo que hemos venido tocando y reiterando durante estas dos unidades, la caracterización. Todo el perfil psicográfico, demográfico que nos va a generar este tema lo vamos a definir aquí. Los datos de las personas, edad, sexo, etnia, nivel socioeconómico, dónde están ubicados, cuáles son sus, digamos, sus necesidades partiendo de lo que les falta o de lo que definitivamente deben trabajar para mejorar ese tema de salud. Y también ahí en esos datos de las personas preguntar qué grado de conocimiento tienen de la problemática en salud nuestro público objetivo o la comunidad como tal. Entonces, ¿qué canales usan para informarse referente a esa problemática o ese tema de salud? ¿O nunca lo han hablado o nadie les ha dicho sobre este tema? Entonces, es empezar como a indagar más sobre la exposición de estrategias previas si existieron o si no existen, cómo se van a abordar. Datos de las comunidades. Aquí vamos a hacer unas preguntas que van a ser constantes y que se recomienda cuando vamos a hacer un levantamiento de información, cómo generarlas, ¿cierto? ¿Qué piensan los actores o miembros de la comunidad sobre el problema en salud? Entonces, preguntarles a esos replicadores o a esos líderes dentro de alguna comunidad o grupo, ¿qué piensan ellos sobre esa problemática o sobre ese tema de salud puntualmente? ¿Cuál es la mejor forma de llegar a ellos? Por medio de los papás, por medio de un líder político, por medio de un vigía de la salud o por medio de capacitaciones o del voz a voz. Son los datos que vamos a poder sacar directamente, como si estuviéramos haciendo una entrevista directamente con alguien del público o con alguien de la comunidad. ¿Cuál sería la relación costo-beneficio de los cambios de actitud ante la problemática en salud? Es decir, ¿qué relación o qué beneficio va a obtener la población o ese grupo afectado cuando se le entregue la información?
¿Cuál va a ser el beneficio? Los canales de participación, los canales de acompañamiento. Ellos de pronto no sabían que tenían una línea amiga donde pueden llamar y donde pueden, cuando se encuentren desesperados o no sepan qué hacer con los problemas o las situaciones que están manejando a nivel de depresión. Esa es, digamos, una problemática y ese es el beneficio, la relación de beneficio que van a tener, porque esa información anteriormente no la tenían clara o nadie se las había dado. Entonces ahí vemos que puede generar un beneficio adicional. Ya una vez abordamos este tercer tema, vamos para los datos de comunicación. Ahí es donde empezamos también ya a hacer como ese levantamiento mediático de algunos temas o de algunas situaciones en los que ya se vieron expuestos anteriormente. Datos de comunicación. ¿Qué medios de comunicación utiliza convencionalmente esta población o este grupo objetivo o esta comunidad para enterarse de temas de salud? Puede ser por medio de folletos, puede ser por medio del voz a voz o por medio de estas personas replicadoras o de estas brigadas de salud. Podría uno identificar ahí por medio de esas preguntas también a la población qué medios convencionalmente se usan para llegar a ellos. ¿Qué personas de la organización son voceros de temas de salud a pacientes, comunidad y población? ¿Qué medios formales o informales se emplean? Si hay, digamos, estrategias enfocadas a actividades puntuales, por ejemplo, en el centro de salud, una capacitación o una intervención dinámica entre los actores de, qué sé yo, la vacunación para menores de 7 años. Entonces hay un evento puntualmente y entonces hicieron una intervención artística donde le daban información a los papás y también jugaban con los niños. Puede ser una forma, una estrategia de comunicación también para llegar a los padres. ¿Cómo adquiero esos datos sobre los medios? Ya una vez teniendo toda esta información, ya hicimos la investigación, ahora cómo voy yo a recolectar esa información o digamos, cómo voy a recolectar esas preguntas que hice durante cada uno de esos ítems necesarios para recolectar la información. Hay dos formas de hacerlo. El DANE u otras organizaciones enfocadas a la recolección de datos estadísticos y todo, generan cierto tipo de preguntas enfocadas a estas problemáticas. O ya directamente nosotros, como entes estrategas, podemos generar, digamos, ciertos tipos de recolección de información por medio de encuestas, por medio de entrevistas grupales, por medio de talleres participativos, donde simplemente podamos hacer preguntas muy claras y muy precisas sobre algún abordaje o sobre algún tema relacionado a temas de salud. Por ejemplo, si usted es madre primeriza, ¿cuántas veces visitó al médico durante los 2 primeros años de su hijo? Pues por decir cualquier cosa. Ahí ya estamos adquiriendo. Puede ser por medio de una encuesta o por medio del voz a voz, si es algo que necesitamos llenar o simplemente generamos, digamos, como una encuesta focalizada sobre algún grupo en específico también. Son como las formas de adquirir técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas. Por lo general, las técnicas cuantitativas vendrían siendo consultas o información totalmente estadística. Las técnicas cualitativas, aparte de que nos puede generar también un contenido interesante eh, en cifras, también nos va a generar, digamos, el tema de actitud, el tema de qué es lo que de pronto el consumidor, en este caso no consumidor, sino la población necesita sobre algún tema en específico en salud. Teniendo ya estos datos, ya hicimos la recolección, ya generamos las encuestas, ya hicimos todo este tema, ahí sí ya empezamos a definir el mensaje y los medios idóneos que necesitamos para hacer el abordaje o para generar, digamos, la estrategia y esas acciones encaminadas a los medios.
público. Vamos a empezar a abordar todo este tema de aquí en adelante con ejemplos muy claros. Voy a colocar un tema muy específico y es el tema de la obesidad. Entonces, me voy a devolver. Una vez teniendo esos datos claros sobre la población, vamos a definir el mensaje y los medios idóneos. Entonces, 1. Los públicos. Ya yo teniendo claro cuál es el público al que yo me voy a dirigir, yo voy a empezar a hacer una delimitación y voy a empezar a exponer la información, el público o los públicos a los que yo voy a intervenir dentro de ese plan o dentro de esa estrategia de comunicación. Entonces, un ejemplo, problema a resolver o prevenir, obesidad. Ya yo identifiqué que eso es un problema frecuente en un grupo de la población. Entonces ya tengo un tema que voy a resolver, que es el tema de la obesidad. Público primario. Digamos que en esta comunidad los adultos entre 22 y 38 años son más propensos a obesidad. Ya yo ahí estoy generando un público objetivo y un público totalmente primario al que yo me le voy a enfocar puntualmente para dar una información. Público secundario. Personal de salud, los promotores de salud, los que van a las casas, los que hacen todo el tema de levantamiento de información o simplemente en las EPS o en las IPS, todas estas organizaciones, les voy a dar una información también adicional. Eso es un público secundario y lo tengo aquí como secundario para poderles explicar más adelante lo siguiente. El mensaje. Ya yo teniendo definido a este público, precisamente, entonces ya yo voy a empezar a definir ese mensaje. Yo tengo que ser muy claro porque tengo dos puntos, tengo dos públicos, pero el mensaje tiene que ser claro para los dos y no se puede desvirtuar ni adornar mucho aquí ni adornar mucho allá. Tiene que ser muy claro y con información totalmente, valga la redundancia, clara para los dos. Debe estar totalmente clara y debe estar representada de una forma que permita asimilar y permita definitivamente ejecutarse por medio de ellos. En este cuadrito vamos a empezar a delimitar las acciones y qué es lo que comúnmente se va a vivir en cada uno de los públicos y cuáles van a ser los mensajes de cada uno. Cuando yo digo comportamiento es con base al problema que estamos manejando, el problema de obesidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a contrarrestar? ¿Cuál es la buena práctica para evitar la obesidad? Comer saludablemente, balanceadamente y ejercitarse de 2 a 3 veces por semana. Eso va a reducir el riesgo del impacto a la obesidad. Público primario, personas de 25 a 35 años. Público secundario, personal de salud, promotores de salud. Eso ya lo habíamos mencionado en unas anteriores diapositivas, pero este cuadrito es como para mostrárselos de manera global. Mensaje principal. Si yo comparo el mensaje principal y el mensaje de apoyo, el mensaje principal es el del público primario y el mensaje de apoyo es el del público secundario. Miren que los dos mensajes que están expuestos en estos momentos son muy parecidos, solo que tienen algunas variantes recurrentes, pero dicen básicamente lo mismo. Entonces, para el público primario o para el público principal, la alimentación balanceada y la actividad física regular previene problemas de obesidad y enfermedades relacionadas. Si ya yo me voy a un tema un poco más específico, ya yo empiezo a hablar de enfermedades adicionales. Mensaje de apoyo que va definitivamente para el público secundario. La actividad física junto con una buena alimentación disminuye problemas de obesidad y enfermedades relacionadas con infarto y otras enfermedades. Ahí ya le estoy dando más información al público secundario que ya sabe más o menos de qué se trata. Sabe y tiene claridad de qué es la obesidad, cuáles son las enfermedades recurrentes por medio de estas prácticas o por medio de estos hábitos no tan saludables. Entonces digamos que ahí ya estamos generando una estrategia sobre un tema en específico y estamos abarcando dos públicos de la población o de la comunidad.
Volviendo al tema de los mensajes deben ser pensados no solo para los medios convencionales o de difusión digital. Por eso tenemos que tener muy claro cuáles son los medios que vamos a utilizar y si en realidad son los idóneos para dar la información que queremos suministrar. Entonces, si vamos a crear un banner dentro de una publicación digital del centro de salud, ¿cuáles son las medidas de ese banner? ¿Cuál es el espacio con el que cuento dentro del espacio o dentro del sitio web? Al usar las palabras o imágenes que estoy creando para la construcción del banner, del folleto y todo, si cumplen con esa información básica que yo quiero suministrar. O sea, tienen que ser acordes, imágenes totalmente ligadas a esa problemática y que definitivamente le digan a la persona que está expuesta a ese mensaje. Ve, sí, en este folleto la información es clara, muestran a la persona preocupada porque sufre de obesidad o muestran a una persona saludable y una persona con obesidad. O sea, son como tener claras esos elementos que van a dinamizar o que van a definitivamente ayudar a que el mensaje totalmente llegue a la persona que es. Los tonos amigables y positivos son formas de comunicación que van a generar más empatía o van a generar más impacto positivo. No es lo mismo decirlo en un tono amigable a decirlo en un tono regañón. ¡Ay, vea usted! ¿Cierto? Entonces, es como buscar el tema, es como buscar la situación y el momento y el tono totalmente amigable para poder llegar a ese público. Como les digo, las estrategias sirven para potenciar todos esos objetivos globales o todas esas estrategias globales que ya vienen trabajándose desde el plan de comunicación de las organizaciones macro. Lo pongo macro y lo pongo como ejemplo. El Ministerio de Salud y Protección Social genera este tipo de estrategias y genera un plan de medios para abarcar ciertas problemáticas de salud pública que se vienen generando en el país. Entonces, a partir de esas estrategias, uno empieza a generar también subestrategias y adaptaciones para poder mejorar dentro de nuestro ambiente laboral o dentro de nuestras organizaciones, eh, digamos, situaciones positivas y de alto impacto, pues, a lo que en realidad nosotros necesitamos. Entonces, hay medios que definitivamente la organización nos puede suministrar información y que nos puede también brindar el espacio para empezar a ejecutar las estrategias, como se lo mencioné durante esta presentación, y son las páginas web, los boletines virtuales, las carteleras, e inclusive hay actividades que no son costosas y que definitivamente en la web está todo. Hay códigos QR, que es una estrategia adicional al plan de medios, donde se le puede, digamos, incrustar o se le puede dar por medio de ese código QR más información al público objetivo o al público secundario en caso de requerirse, pues así con el ejemplo que les dimos. Y el tema de realidad aumentada, que también es otra de las estrategias que se pueden implementar dependiendo pues el alcance y qué tan ávidos o qué tan pertinente sea para el plan de comunicación. Son simplemente ejemplos que les estoy dando a partir de qué es una estrategia y que ya en la próxima unidad les voy a indicar un poco más específico sobre medios, les voy a mostrar ejemplos sobre medios y aplicaciones directamente sobre una estrategia, cómo aplicarla a los medios y qué medios son los correctos para cierto tipo digamos, como de perfiles demográficos o estrategias enfocadas a grupos o comunidades. Eso lo vamos a ver al detalle y eso lo vamos a ver pues en la próxima unidad para que tengamos como un poco el panorama más claro y más enfocado a lo que en realidad es una estrategia a partir de lo que nosotros vivimos en el día a día en nuestras organizaciones.